A las 07:43 de la mañana, hora de Venezuela, el cielo sobre la base militar de Puerto La Cruz se partió con un rugido que hizo temblar el suelo como si un dios hubiera golpeado la tierra con un martillo. 4 bombarderos B-1 Lancer, cada uno con un peso de 216.000 kilogramos y una envergadura de 41 metros, volaban en formación a 12.000 metros de altitud, cortando el aire a 1.200 kilómetros por hora. Desde sus bodegas de armas, liberaron una carga combinada de 96 misiles de crucero AGM-158 y ASSM, cada uno de 1.100 kilogramos, que descendieron en trayectorias precisas hacia los objetivos en tierra. Los misiles, propulsados por motores turbofan que generan 3.000 kilogramos de empuje, navegaban a 900 kilómetros por hora, guiados por sistemas GPS e infrarrojos que les permitían acertar con un margen de error de menos de 3 metros. En tierra, los radares venezolanos apenas tuvieron tiempo de registrar las firmas de los misiles antes de que el primero impactara el centro de comando principal, vaporizando una estructura de concreto reforzado en una explosión que lanzó escombros a 200 metros de distancia. El estruendo fue tan brutal que los habitantes de un pueblo a 8 kilómetros sintieron las ventanas de sus casas vibrar. En los siguientes 97 segundos, los misiles restantes golpearon depósitos de armas, hangares y baterías antiaéreas, convirtiendo la base en un infierno de fuego y acero retorcido. El B-1 Lancer, conocido como Bone por su silueta, es una máquina de guerra supersónica diseñada para penetrar defensas a baja altitud, pero aquí operaba en su rol de ataque de precisión, lanzando su carga desde una distancia segura. Cada avión puede llevar hasta 34 o 1.000 kilogramos de armamento, desde bombas guiadas hasta minas navales, y su radar APK-164 permite detectar objetivos a 150 kilómetros. Pero lo que pasó en esos 97 segundos no fue solo la ejecución impecable de un ataque quirúrgico, fue el desencadenante de una respuesta estadounidense que en menos de 12 horas borraría del mapa el 38% de la capacidad operativa militar venezolana, con pérdidas estimadas en $1.800 millones. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque todo esto comenzó con una cadena de errores, arrogancia y malentendidos que llevaron a un comandante venezolano a tomar una decisión tan catastrófica que cambiaría el curso de la historia militar de su país. Lo que ocurrió en Puerto La Cruz esa mañana no fue solo un ataque aislado, sino el primer dominó en una cascada de devastación que dejó a Venezuela tambaleándose. En menos de 12 horas, la respuesta militar estadounidense desencadenada por ese bombardeo inicial de los B-1 Lancer destruyó 14 instalaciones clave, incluyendo 3 baterías antiaéreas S-300 PMU, 5 radares de largo alcance y 2 depósitos de municiones que albergaban 180 misiles superficie-aire. El costo estimado de $1.800 millones no solo reflejaba el valor del equipo perdido, sino también la desaparición del 38% de la capacidad defensiva aérea venezolana, dejando al país vulnerable como nunca antes. Pero lo más impactante no fue solo el daño material, sino como un incidente aparentemente menor, un error de juicio en una base costera, escaló hasta convertirse en una crisis que puso al borde del colapso la estructura militar de una nación. Todo esto comenzó con un solo acto: un misil venezolano disparado contra un avión no tripulado estadounidense MQ-9 Reaper que volaba en espacio aéreo internacional, a 180 kilómetros de la costa. Ese disparo, ejecutado sin autorización clara, fue interpretado por el Comando Central de Estados Unidos como un acto de guerra, y lo que siguió fue una lección brutal sobre la asimetría militar. Pero déjame retroceder, porque para entender cómo llegamos a ese infierno de fuego y escombros, necesitas saber qué pasó en las 72 horas previas, cuando una combinación de orgullo nacional, errores tácticos y una confianza ciega en tecnología extranjera llevó a un oficial venezolano a tomar la peor decisión de su carrera. La historia es una mezcla fascinante de arrogancia, malentendidos y presión psicológica que convirtió un ejercicio militar rutinario en una catástrofe. Todo empezó con un plan ambicioso en Caracas para demostrar al mundo que Venezuela podía enfrentarse a cualquier adversario, pero lo que lograron fue demostrar exactamente lo contrario. Todo comenzó 72 horas antes, cuando Venezuela puso en marcha un ejercicio militar masivo llamado Fortaleza Costera 2025. El plan, concebido en los altos mandos de Caracas, era mostrar al mundo la renovada capacidad defensiva del país, tras una inversión de $720 millones en modernizar sus sistemas antiaéreos y radares. La base militar de Puerto La Cruz, situada estratégicamente en la costa noreste, sería el epicentro de esta demostración de fuerza.
El ejercicio involucraba la activación simultánea de todas las baterías antiaéreas S-300 PMU en el norte del país, simulaciones de interceptación de objetivos aéreos y, lo más controvertido, la participación de asesores militares chinos que habían llegado 4 semanas antes. Según fuentes oficiales, estos asesores estaban allí para entrenar a las fuerzas venezolanas en el uso avanzado de los sistemas adquiridos, pero Estados Unidos sospechaba que su verdadera misión era recopilar datos sobre las operaciones aéreas estadounidenses en el Caribe. Aquí es donde las cosas se complicaron desde el principio. Venezuela notificó a la comunidad internacional sobre el ejercicio a través de los canales diplomáticos habituales, pero el mensaje fue peligrosamente impreciso. No especificaba el alcance exacto del ejercicio, ni si los radares rastrearían activamente aviones más allá del espacio aéreo venezolano, en aguas internacionales. Este descuido creó una ambigüedad que puso nerviosos a los comandantes estadounidenses en la región. El Pentágono respondió con una nota diplomática clara. Cualquier acción hostil contra activos estadounidenses en espacio internacional sería considerada un acto de agresión grave. Pero, y aquí está el primer error crítico, esa advertencia nunca llegó completamente a los niveles operativos de la Fuerza Armada venezolana. Quedó atrapada en un laberinto de burocracia militar y diplomática, sin traducirse en órdenes claras para los comandantes en el terreno. Mientras tanto, en Puerto La Cruz, el escenario estaba listo para un malentendido que cambiaría todo. El ejercicio comenzó con fanfarria, con el orgullo nacional en juego y los asesores chinos observando cada movimiento, lo que añadió una presión adicional a los oficiales venezolanos para demostrar que sus sistemas eran imbatibles. Pero lo que nadie anticipó fue cómo esa presión, combinada con una serie de decisiones precipitadas, llevaría a un desastre de proporciones históricas. El mensaje de advertencia estadounidense, enviado a través de la embajada en Caracas, era claro como el cristal. Cualquier acción contra activos estadounidenses en espacio aéreo o marítimo internacional sería interpretada como una provocación deliberada con consecuencias severas. La nota detallaba que los vuelos de patrulla estadounidenses, como el del MQ-9 Reaper que más tarde desencadenaría el incidente, operaban legalmente a 180 kilómetros de la costa venezolana, en aguas internacionales, y que cualquier intento de interferir con ellos violaría el derecho internacional. Pero aquí está el problema. El mensaje nunca llegó a los comandantes operativos en Puerto La Cruz. En un error burocrático monumental, la nota quedó atrapada en el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, donde un funcionario de mediano rango la archivó como correspondencia rutinaria, sin escalarla al Ministerio de Defensa. Los oficiales en el terreno, incluido el comandante de la base, nunca fueron informados de la advertencia. Este fallo en la cadena de comunicación creó una brecha peligrosa, dejando a los militares venezolanos operando bajo la suposición de que tenían carta blanca para actuar con agresividad durante el ejercicio. Nadie en Puerto La Cruz sabía que Estados Unidos estaba observando cada movimiento con una mezcla de cautela y disposición para responder con fuerza abrumadora. Mientras tanto, los planificadores del ejercicio Fortaleza Costera 2025, en Caracas, estaban más preocupados por impresionar a los asesores chinos que por asegurarse de que las órdenes fueran precisas y las comunicaciones fluidas. La falta de claridad en las instrucciones enviadas a las bases operativas, especialmente a Puerto La Cruz, sembró la semilla para el desastre que estaba por venir. En el centro de esta tormenta estaba el coronel Rafael Mendoza, comandante de la base militar de Puerto La Cruz. Mendoza, de 46 años, era un oficial con 24 años de servicio, conocido por su temperamento fogoso y su devoción casi religiosa al orgullo nacional. Había sido entrenado en China durante 8 meses en 2023, donde los instructores le habían inculcado una confianza absoluta en los sistemas antiaéreos S-300 PMU, describiéndolos como la punta de lanza de la defensa venezolana. En papel, el S-300 PMU es una maravilla tecnológica. Sus radares de búsqueda tienen un alcance de 250 kilómetros, pueden rastrear hasta 80 objetivos simultáneamente y guiar 12 misiles hacia blancos diferentes a velocidades de hasta 7.000 kilómetros por hora. Los misiles 48 N6, con un alcance de 150 kilómetros y capacidad para derribar objetivos a 27.000 metros de altitud, parecían invencibles. Pero Mendoza no parecía comprender una verdad fundamental. Las especificaciones técnicas son una cosa, pero enfrentar a un adversario con experiencia en combate real y contra medidas electrónicas avanzadas es otra completamente distinta. Su entrenamiento en China, aunque intensivo, se centró en simulaciones controladas, no en escenarios reales contra un enemigo como Estados Unidos, cuya tecnología y tácticas superaban con creces las capacidades venezolanas.
Mendoza tenía una reputación de ser inflexible, alguien que veía cualquier desafío como una oportunidad para demostrar la superioridad de sus sistemas y de su país. Esta mentalidad, combinada con la presión de los asesores chinos que evaluaban cada decisión, lo llevó a interpretar las órdenes del ejercicio con una agresividad que rozaba la imprudencia. Creía que un despliegue audaz durante Fortaleza Costera 2025 no solo justificaría la inversión de $720 millones, sino que enviaría un mensaje al mundo. Venezuela no era un país que pudiera ser intimidado. Cuando el ejercicio comenzó a las 0600 de la mañana, Mendoza estaba en el centro de comando de la base, rodeado de pantallas que mostraban datos en tiempo real de los radares. Las órdenes del alto mando eran claras: activar todos los sistemas de radar, rastrear cualquier objetivo aéreo dentro del alcance y simular procedimientos de interceptación. Pero, y esto es crucial, las instrucciones enfatizaban explícitamente no disparar bajo ninguna circunstancia sin autorización directa del comando regional en Caracas. Estas órdenes no dejaban espacio para interpretaciones creativas, pero Mendoza estaba bajo una presión inmensa. Los asesores chinos, sentados en una esquina del centro de comando, tomaban notas detalladas. Y Mendoza sabía que sus informes serían enviados a Beijing, posiblemente afectando futuras ventas de armas a Venezuela. Además, sus superiores en Caracas esperaban resultados impecables para justificar la modernización de los sistemas antiaéreos. Había un trasfondo personal también. Mendoza quería demostrar que era un líder capaz, alguien digno de ascender a los rangos más altos de la Fuerza Armada. Esta mezcla de orgullo profesional, ambición personal y la presencia de observadores extranjeros creó una atmósfera cargada, donde el juicio racional comenzó a ceder ante una mentalidad de mostrar resultados a cualquier costo. Unos minutos después del inicio del ejercicio, los radares de la base detectaron un contacto aéreo a 190 kilómetros al norte, moviéndose a 600 kilómetros por hora a 14.000 metros de altitud. El sistema identificó automáticamente el perfil como un posible dron de vigilancia, probablemente un MQ-9 Reaper estadounidense. El operador de radar, teniente Carla Gómez, reportó el contacto a Mendoza, aclarando que el objetivo estaba claramente en espacio aéreo internacional, fuera de las aguas territoriales venezolanas. Pero Mendoza, con los ojos fijos en la pantalla, vio una oportunidad para demostrar la capacidad de su base, y lo que hizo a continuación puso en marcha una cadena de eventos que nadie en Puerto La Cruz podría haber previsto. A las 06:14 de la mañana, el radar de búsqueda 36D6 de la base de Puerto La Cruz emitió un pitido agudo, confirmando el contacto aéreo a 190 kilómetros al norte. La pantalla mostraba un punto moviéndose lentamente en un patrón de órbita, a 14.000 kilómetros de altitud y 600 kilómetros por hora, consistente con un MQ-9 Reaper, un dron de vigilancia estadounidense diseñado para misiones de reconocimiento de largo alcance. El sistema S-300 PMU, con su capacidad para detectar objetivos a 250 kilómetros, lo identificó automáticamente como un vehículo no tripulado, probablemente equipado con sensores electro-ópticos e infrarrojos capaces de grabar imágenes en alta resolución desde 50 kilómetros. La teniente Carla Gómez, con 5 años operando radares, verificó la posición. El contacto estaba a 180 kilómetros de la costa venezolana, claramente en espacio aéreo internacional. Informó a Mendoza con precisión: objetivo no tripulado, probable Reaper estadounidense, en aguas internacionales, sin indicios de ingreso a espacio soberano. Pero Mendoza, con la mirada fija en la pantalla y la presión de los asesores chinos respirándole en la nuca, no estaba satisfecho con solo observar. Ordenó cambiar al modo de seguimiento activo, activando el radar de control de fuego 30N6E, que comenzó a iluminar el objetivo con pulsos electromagnéticos de alta potencia. Esto no era una simulación pasiva, era un acto deliberado que enviaba una señal clara al dron: está siendo apuntado. El radar 30N6E, con un alcance de 150 kilómetros para objetivos pequeños, generó una solución de disparo en 4 segundos, mostrando datos precisos de distancia, altitud y velocidad. Mendoza, confiado en la superioridad de su sistema, quería demostrar a los asesores chinos que podía mantener un bloqueo sólido incluso contra un objetivo avanzado. Pero lo que no consideró fue que este acto, aunque técnicamente no violaba el espacio aéreo, era una provocación que cambiaría el curso de los eventos. A 180 kilómetros de la costa, el MQ-9 Reaper, operado remotamente por el capitán Ethan Caldwell desde una base en Florida, detectó la iluminación del radar venezolano al instante. El sistema de alerta del dron, equipado con sensores ANAL-R69A, identificó la firma del radar 30N6E asociado al S-300 PMU.
En la pantalla de Caldwell, una alarma visual y sonora lo alertó. El dron estaba siendo rastreado activamente por un sistema de defensa aérea. Caldwell, con 3.200 horas de experiencia operando drones en zonas de conflicto, no perdió un segundo. Verificó la posición del Reaper, 180 kilómetros de la costa, 14.000 metros de altitud, claramente en espacio internacional. No había posibilidad de error. El dron no había cruzado ninguna línea. Transmitió en la frecuencia de emergencia internacional. Aeronave venezolana, aquí dron de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, operando en espacio aéreo internacional. Cesen la iluminación de radar inmediatamente. No tenemos intenciones hostiles. Al mismo tiempo, activó las contramedidas electrónicas del Reaper, que comenzaron a emitir señales de interferencia en la banda X para degradar la precisión del radar venezolano. El dron también ajustó su rumbo, iniciando un giro suave hacia el noroeste para aumentar la distancia de la costa, una maniobra diseñada para desescalar la situación. Pero en la mente de Caldwell, la situación era anómala y peligrosa. Reportó el incidente al controlador del E-3 Sentry AWACS, que orbitaba a 300 kilómetros al norte. Reaper 4-2, iluminado por radar de control de fuego S-300 desde Puerto La Cruz. Solicito instrucciones. El controlador, Mayor Lisa Torres, confirmó la posición del dron y respondió: Reaper 4-2, mantén rumbo de egreso, aumenta distancia. Estamos monitoreando la batería. No hay indicios de lanzamiento, pero mantente en alerta máxima. Caldwell, con la adrenalina corriendo, sabía que la iluminación activa era un paso previo al disparo, y su prioridad era mantener el dron fuera de peligro. En el centro de comando de Puerto La Cruz, la activación de las contramedidas del Reaper apareció en las pantallas como un enjambre de ecos falsos, con el retorno del radar fragmentándose en múltiples contactos. La teniente Gómez informó: Objetivo está usando interferencia electrónica, señor. Seguimiento comprometido. Pero Mendoza, en lugar de interpretar esto como una maniobra defensiva estándar, lo vio como un desafío directo. Aquí cometió el segundo error crítico. Asumió que las contramedidas indicaban intenciones hostiles. Su lógica, distorsionada por la presión y el deseo de impresionar a los asesores chinos, fue algo como: si están interfiriendo nuestro radar, es porque planean algo. Esto justifica una respuesta. Era un razonamiento absurdo, porque cualquier operador militar en el mundo activaría contramedidas al ser iluminado por un radar de control de fuego. Es un reflejo de supervivencia, no una declaración de guerra. Pero Mendoza ya se había convencido de que estaba defendiendo el espacio aéreo venezolano contra una amenaza inminente. Ordenó a Gómez ajustar las frecuencias del radar y aumentar la potencia para superar la interferencia. El sistema luchó durante 12 segundos antes de recuperar un bloqueo sólido, ahora mostrando al Reaper a 185 kilómetros, moviéndose lentamente hacia el noroeste, alejándose de Venezuela. Mendoza, con los asesores chinos observando en silencio, sintió que tenía el control. Pero lo que hizo a continuación fue el punto de no retorno. Tomó el teléfono para contactar al comando regional en Caracas y solicitar autorización para disparar. Sin embargo, las comunicaciones, afectadas por un fallo técnico en el sistema de radio cifrado, posiblemente exacerbado por la interferencia electrónica del propio AWACS estadounidense, no se conectaron. Después de 3 intentos fallidos, con la línea emitiendo solo estática, Mendoza tomó una decisión que cambiaría todo. Interpretando las órdenes originales del ejercicio como una autorización implícita para actuar ante una amenaza, Mendoza decidió que las contramedidas del Reaper justificaban una respuesta armada. A las 06:19, ordenó a Gómez preparar el lanzamiento de un misil 48 Steniace desde el sistema S-300 PMU. Gómez, visiblemente tensa, verificó una vez más la posición del objetivo. Señor, el contacto sigue en espacio internacional, a 185 kilómetros. Confirmamos el disparo. Mendoza, con la voz firme pero los ojos encendidos por la adrenalina, respondió: Afirmativo, es una amenaza, proceda. Gómez, entrenada para obedecer órdenes sin cuestionar, ingresó la secuencia de lanzamiento en la consola. La computadora del S-300 PMU ejecutó verificaciones en milisegundos, confirmando una solución de disparo con un 92% de probabilidad de impacto. El contenedor de lanzamiento vertical se abrió con un silbido hidráulico, exponiendo el misil de 7.5 metros. Un segundo después, Gómez presionó el botón de lanzamiento. La carga expulsora detonó, lanzando el misil hacia el cielo con un rugido que sacudió los edificios cercanos. El motor de cohete sólido encendió, acelerando el 48 NI6 a 7.000 km por hora en 8 segundos, curvándose hacia el noroeste en persecución del Reaper.
En ese momento, Mendoza no solo había cruzado una línea táctica, sino que había desencadenado una crisis que pondría a Venezuela en la mira de una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. En el instante en que el misil 48-HN6 salió disparado desde Puerto La Cruz, la situación escaló a una velocidad aterradora. A bordo del MQ-9 Reaper, a 185 kilómetros de la costa, los sensores del dron detectaron el lanzamiento al momento en que el motor de cohete del misil generó una firma térmica masiva. La alarma de amenaza de misil en la consola del capitán Ethan Caldwell, en Florida, se activó con un tono estridente, y la pantalla táctica mostró la trayectoria proyectada del proyectil acercándose a 7.000 kilómetros por hora. El sistema calculó el tiempo hasta el impacto, 83 segundos. Caldwell, con el pulso acelerado pero la mente clara, no dudó. Aumentó la potencia de las contramedidas electrónicas del Reaper, emitiendo una ráfaga de interferencia en múltiples frecuencias para confundir el radar del misil. Al mismo tiempo, ordenó al dron ejecutar una maniobra evasiva preprogramada. Un descenso pronunciado de 14.000 a 10.000 metros, seguido de un giro cerrado hacia el norte. El Reaper, aunque no tan ágil como un caza tripulado, está diseñado para maniobras defensivas, con un radio de giro de 2 kilómetros a 600 kilómetros por hora. Caldwell sabía que el misil dependía de actualizaciones constantes del radar terrestre venezolano, y la interferencia combinada con el cambio de trayectoria podría romper el bloqueo. Transmitió un mensaje urgente al E-3 Sentry AWACS. Reaper 4-2, bajo ataque de misil desde Puerto La Cruz, S-300 confirmado. Solicito apoyo electrónico inmediato. La mayor Lisa Torres, en el AWACS, respondió en menos de 3 segundos. Reaper 4-2, copiado. Activando interferencia máxima en tu sector. Mantén maniobras evasivas. Refuerzos en camino. ETA 5 minutos. Pero 5 minutos eran una eternidad cuando un misil cerraba la distancia a más de 2 kilómetros por segundo. El Reaper continuó su descenso, lanzando una salva de señuelos electrónicos que generaron ecos falsos en el radar venezolano. En Puerto La Cruz, la teniente Gómez observó cómo la pantalla se llenaba de contactos fantasma y el sistema S-300 PMU luchaba por mantener el bloqueo. El misil, guiado por su propio buscador radar activo en la fase terminal, intentó corregir su trayectoria, pero las maniobras del Reaper y la interferencia del AWACS introdujeron errores acumulativos. A 12 kilómetros del dron, el misil detonó su ojiva de fragmentación de 145 kilogramos, activada por una espoleta de proximidad que detectó el objetivo dentro de un radio de 800 metros. La explosión lanzó miles de fragmentos de acero, pero el Reaper estaba justo fuera del cono letal. Un fragmento rasgó el ala derecha, dañando un sensor infrarrojo, pero los sistemas de vuelo permanecieron intactos. Caldwell, monitoreando los indicadores, vio una advertencia de daño menor, pero confirmó que el dron seguía operativo. Transmitió al AWACS. Reaper 4-2 evadido, misil detonó en proximidad. Daño menor, mantengo egreso al norte. Torres respondió con alivio. Copiado, excelente trabajo. 4 F-22 Raptors en ruta, ETA 3 minutos. El Reaper, ahora a 190 kilómetros de la costa, continuó alejándose. Pero el daño estaba hecho. Un misil venezolano había atacado un activo estadounidense en espacio internacional, y las consecuencias serían inmediatas y devastadoras. La alerta del ataque subió por la cadena de mando estadounidense como un relámpago. A las 06:23, solo 4 minutos después del lanzamiento, el AWACS transmitió un reporte al Comando Central en Florida, que supervisaba las operaciones en el Caribe. En 28 segundos, el mensaje llegó al general Laura Bennett, comandante del Comando Central, quien estaba en una sesión de planificación cuando un oficial irrumpió con una tableta mostrando una alerta en rojo. Dron MQ-9 Reaper atacado por misil S-300 venezolano en espacio internacional. Dron evadió con daño menor. Situación en desarrollo. Bennett, con 34 años de servicio, leyó el mensaje 2 veces antes de ordenar: conéctenme con el Pentágono ahora y preparen opciones de respuesta inmediata. En 62 segundos, la alerta llegó al jefe de Estado Mayor Conjunto, general David Harper, en el Pentágono. Harper, interrumpiendo una reunión matutina, dijo con voz calma pero firme: necesito al presidente en la línea en 5 minutos. Esto es un acto de agresión. Quiero opciones en mi escritorio antes de que hagas esa llamada. A las 06:30. El presidente de Estados Unidos, en una reunión en la Casa Blanca, fue informado vía teleconferencia segura.
El briefing duró 90 segundos. El dron estaba en espacio internacional. El ataque fue deliberado. El daño fue mínimo. Pero la acción venezolana violaba el derecho internacional. El presidente preguntó, ¿fue un error local o una orden de Caracas? El asesor de Seguridad Nacional respondió, no lo sabemos aún, señor. Pero la intención no cambia el hecho. Un misil fue disparado contra nosotros. No responder enviaría un mensaje de debilidad. El presidente, tras un breve silencio, autorizó respuesta militar proporcional contra la base responsable y cualquier sistema que amenace nuestras operaciones. Quiero opciones en 90 minutos, pero inicien medidas defensivas ahora. En menos de 20 minutos, la maquinaria militar estadounidense se puso en marcha con una precisión aterradora. Desde una base en Colombia, 6 F-22 Raptors despegaron para establecer superioridad aérea sobre el Caribe norte de Venezuela. 2 EA-18G Growlers, especializados en guerra electrónica, activaron sus sistemas ALQ-2249, emitiendo 150 kilovatios de interferencia para cegar los radares venezolanos. Un portaaviones clase Nimitz, el USS Dwight D. Eisenhower, a 400 kilómetros al norte, lanzó 8 FA-18F Super Hornets armados con misiles AGM-88 HARM para atacar radares hostiles. Un submarino clase Virginia se acercó a 100 kilómetros de la costa, listo para disparar misiles de crucero Tomahawk. Pero el verdadero golpe vendría de los B-1 Lancer, que ya estaban en ruta desde Texas. El B-1, conocido por su capacidad de volar hasta Mach 1.2 y llevar 34.000 kilogramos de armamento, es una plataforma de ataque estratégico con un radar APQ-164 que detecta objetivos a 150 kilómetros. Su bodega puede desplegar 24 misiles JSSM, cada uno con una ojiva de 450 kilogramos y un alcance de 370 kilómetros, ideales para ataques de precisión a larga distancia. 4 B-1, ya en el aire para una misión de entrenamiento, fueron redirigidos al Caribe con órdenes de preparar un ataque contra Puerto La Cruz. En 40 minutos, Estados Unidos había movilizado una fuerza capaz de aniquilar las defensas venezolanas, mostrando una capacidad de respuesta que pocos países podían igualar. En Venezuela, el pánico comenzó a instalarse cuando la magnitud del error de Mendoza salió a la luz. A las 06:45. El Comando Regional en Caracas intentó contactar a Puerto La Cruz para una actualización rutinaria. La teniente Gómez, todavía en la consola de radar, mencionó casualmente que habían disparado un misil contra un dron estadounidense. El silencio en la línea duró 5 segundos antes de que el comandante regional, general Luis Navarro, gritara: ¿Dispararon qué? ¡Repitan eso ahora! Cuando Gómez confirmó el lanzamiento, Navarro, con 30 años de experiencia, entendió inmediatamente que estaban al borde de una catástrofe. Transmitió un mensaje urgente al Ministerio de Defensa. Incidente grave en Puerto La Cruz. Misil disparado contra dron estadounidense en espacio internacional sin autorización. Necesito órdenes ya. En Caracas, la noticia causó incredulidad inicial. Algunos oficiales pensaron que era un error de comunicación. Pero las transmisiones interceptadas de los estadounidenses, que hablaban de un ataque confirmado, disiparon cualquier duda. El ministro de Defensa, general Carmen Rojas, convocó una reunión de emergencia a las 07:15, con la presencia del jefe de la Fuerza Aérea, el comandante de Defensa Aérea y el ministro de Relaciones Exteriores por videoconferencia. Rojas abrió con palabras que resonaron en la sala. Hemos cometido un error que puede costarnos la nación. Necesito saber qué pasó, por qué pasó y cómo lo contenemos antes de que los estadounidenses nos borren del mapa. La discusión reveló una cadena de fallos. Mendoza había actuado sin autorización. Las comunicaciones habían colapsado en el momento crítico y los asesores chinos, que habían alentado un enfoque agresivo, no estaban en la sala para dar explicaciones. Habiendo sido evacuados discretamente por su embajada, Venezuela estaba ahora en una carrera contra el tiempo para evitar una respuesta militar que ya estaba en marcha. Mientras el gobierno venezolano debatía frenéticamente en Caracas, el Pentágono ya había trazado su respuesta. A las 07:28, el presidente de Estados Unidos recibió 3 opciones de ataque preparadas por el Comando Central. La primera, limitada, proponía destruir solo la batería S-300 PMU de Puerto La Cruz, que disparó el misil contra el MQ-9 Reaper. La segunda, moderada, incluía atacar todas las baterías antiaéreas en la región norte de Venezuela, junto con sus radares asociados, para degradar la capacidad defensiva sin desmantelar todo el sistema. La tercera, extensiva, implicaba aniquilar toda la infraestructura de defensa aérea del país.
dejando a Venezuela sin capacidad para contrarrestar operaciones aéreas estadounidenses. Tras consultar con el secretario de Defensa y el asesor de Seguridad Nacional, el presidente optó por la opción moderada con un ajuste. Además de las baterías S-300 PMU, los centros de comando y radares de vigilancia de largo alcance serían atacados para garantizar que no quedaran sistemas capaces de amenazar activos estadounidenses en el futuro inmediato. La directiva se transmitió al Comando Central a las 07:35 con órdenes de ejecutar la operación bautizada Trueno Implacable dentro de las próximas 4 horas. El objetivo era claro: enviar un mensaje contundente sin provocar un colapso total que desestabilizara la región. Los planificadores militares en Florida comenzaron a coordinar los activos ya desplegados, incluyendo los 4 B-1 Lancer que estaban posicionándose a 500 kilómetros al norte, listos para lanzar su carga letal. La decisión estaba tomada, y mientras Venezuela buscaba una salida diplomática, la maquinaria estadounidense ya estaba en movimiento, con una precisión y velocidad que reflejaban años de preparación para escenarios como este. A las 07:43, la operación Trueno Implacable comenzó con una sincronización impecable. Los dos EA-18 Growlers intensificaron su guerra electrónica, emitiendo 150 kilovatios de interferencia en las frecuencias de los radares venezolanos, saturando sus pantallas con ruido y ecos falsos. Los operadores en Puerto La Cruz vieron cómo sus sistemas colapsaban, incapaces de distinguir objetivos reales de fantasmas electrónicos. Al mismo tiempo, los 4 B-1 Lancer, volando a 12.000 metros y 1.200 kilómetros por hora, abrieron sus bodegas de armas. Cada avión liberó 24 misiles AGM-158 y S-6M, un total de 96 misiles que se dispersaron en trayectorias convergentes hacia la base de Puerto La Cruz y otros objetivos en la región norte. El JASSM, con su motor turbofan y alcance de 370 kilómetros, es una arma sigilosa diseñada para evadir radares, navegando a 900 kilómetros por hora con un sistema de guiado que combina GPS, navegación inercial y un buscador infrarrojo que asegura impactos con un margen de error de 3 metros. Los misiles se lanzaron desde 300 kilómetros, fuera del alcance de cualquier sistema venezolano. Mientras tanto, los F-22 Raptors patrullaban el espacio aéreo, listos para interceptar cualquier avión venezolano que intentara despegar, y los FA-18F Super Hornets, armados con misiles AGM-88 HARM, estaban preparados para destruir cualquier radar que emitiera señales. Un submarino clase Virginia, posicionado a 100 kilómetros de la costa, añadió 12 misiles Tomahawk adicionales a la salva. En tierra, los operadores venezolanos intentaron activar los radares de control de fuego, pero los HARM detectaron las emisiones y las destruyeron en segundos, dejando las baterías ciegas. La combinación de guerra electrónica y ataques de precisión aseguró que no hubiera defensa posible. Los B-1 Lancer, con su radar APQ-164, monitoreaban los impactos en tiempo real, ajustando las trayectorias de los misiles para maximizar la destrucción. A las 08:02, los primeros JASSM impactaron Puerto La Cruz. 3 misiles golpearon el centro de comando, vaporizando el edificio de concreto en una explosión que lanzó una onda de choque sentida a 5 kilómetros. 2 misiles destruyeron el radar 36D6, valorado en $30 millones, reduciéndolo a fragmentos. 4 misiles impactaron los lanzadores de misiles S-300 PMU, desencadenando explosiones secundarias cuando los propulsores de los 48 HN-6 en los contenedores detonaron, creando una bola de fuego visible desde 10 kilómetros. En los siguientes 14 minutos, 96 misiles arrasaron la base, destruyendo hangares, depósitos de combustible y vehículos de soporte. La segunda batería S-300 PMU, a 40 kilómetros en Barcelona, recibió 5 JASSM, que demolieron sus radares y lanzadores en una secuencia de 18 segundos. Un radar de vigilancia Nebo-M en Cumaná fue destruido por 3 misiles, eliminando la capacidad de detectar aviones a más de 50 kilómetros. Un depósito de misiles en Maturín explotó tras el impacto de 4 JASSM, enviando 90 misiles de repuesto al aire en una explosión equivalente a 15 toneladas de TNT. Los venezolanos intentaron disparar 12 misiles interceptores en modo autónomo, pero sin guía de radar. Todos fallaron.
cayendo inofensivos en el mar o en tierra deshabitada. Para las 08:20 la región norte estaba en ruinas, con el 38% de la capacidad defensiva aérea venezolana destruida en un ataque que duró menos de 20 minutos. El daño fue catastrófico. Las 4 baterías S-300P PMU, valoradas en $960 millones, fueron reducidas a chatarra. 6 radares de largo alcance, incluyendo 3 Nevo M de 40 millones cada uno, quedaron destruidos. 2 centros de comando y control, esenciales para coordinar las defensas, fueron aniquilados por misiles que penetraron sus techos, colapsando los sistemas electrónicos. 3 depósitos de municiones con misiles valorados en 200 millones explotaron en cadenas de detonaciones secundarias. La infraestructura de soporte, incluyendo generadores y sistemas de comunicación, quedó inutilizada, con un costo estimado de 80 millones. En total, $800 millones en equipo militar fueron destruidos, un golpe devastador para un país con un presupuesto militar anual de 2.000 millones. El ataque fue quirúrgico. De los 96 misiles JASSM lanzados, 89 impactaron sus objetivos, una tasa de éxito del 93%. 7 fallaron por errores de navegación o impactos de cañones antiaéreos de 23 milímetros, que lograron derribar 2 en golpes de suerte. Los daños colaterales fueron mínimos, ya que los misiles evitaron áreas civiles gracias a su precisión. Pero la pérdida de capacidad militar dejó a Venezuela expuesta, incapaz de defender su espacio aéreo contra futuras operaciones. El coronel Mendoza fue arrestado a las 09:10 por la policía militar, acusado de desobediencia y poner en peligro la seguridad nacional. Los asesores chinos, evacuados antes de ser interrogados, dejaron un vacío de responsabilidad. La disculpa diplomática venezolana, emitida a las 09:45, llegó demasiado tarde. Los estadounidenses ya habían ejecutado su respuesta. Este escenario, aunque ficticio, ilustra la brutal realidad de la asimetría militar moderna. Un solo error, nacido de la arrogancia y la presión, desencadenó una respuesta que diezmó las defensas venezolanas en horas. El B-1 Lancer, con su capacidad para llevar 34.000 kilogramos de armamento y operar a 1.200 kilómetros por hora, demostró ser una herramienta de destrucción sin igual, mientras la guerra electrónica estadounidense cegó a un adversario tecnológicamente inferior. La cadena de fallos venezolana, burocracia, comunicaciones deficientes y un comandante impulsado por el orgullo, creó una tormenta perfecta. La lección es clara. En un enfrentamiento con una superpotencia, las decisiones impulsivas pueden costar décadas de inversión militar. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.